¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar hablando acerca de un llamado que hace Dios a su pueblo a abandonar la idolatría. Este es un llamado especial que hace el Señor a su pueblo Israel, que está disperso entre las diferentes denominaciones cristianas. No importa de qué denominación seas, si estás viendo este video, ya sea que seas evangélico, ya sea que seas católico o de cualquier denominación cristiana, Dios hace un llamado a que confiemos en Él, a que abandonemos la idolatría, porque se vienen tiempos difíciles. Hace poco estuve predicando, hablando acerca de la crisis que se avecina y de cómo esa crisis va a zarandear a la iglesia, y todos aquellos que hayan aprendido a confiar en un Dios invisible van a poder mantenerse firmes o mantenerse de pie durante ese tiempo de prueba. Pero todos aquellos que confíen en los bienes materiales, que confíen en las propias fuerzas de cada ser humano, que confíen en sí mismos o que confíen en cualquier otro que no sea Dios, van a realmente quedar en el camino. Así que quisiera compartir un salmo con ustedes que se encuentra en el capítulo 115, y es un salmo que siempre lo tuve en mi corazón porque he escuchado testimonios de personas católicas, algunas de ellas religiosas, personas religiosas que estaban en conventos, y que cuando leyeron este salmo descubrieron que Dios les llamaba a abandonar la idolatría. Y yo sé que este es un tema delicado, un tema bastante difícil, sobre todo en el mundo católico. No se habla demasiado, y cuando se habla se esquiva un poco esta cuestión, pero Dios quiere que depositemos nuestra confianza en el Dios invisible, solamente a través de la imagen de su Hijo Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Todo aquel que quiera ver a Dios lo puede ver en la persona de su Hijo, en la vida de su Hijo, que está reflejada obviamente en las Sagradas Escrituras, en la vida de Cristo. O sea que si Cristo es la imagen del Dios invisible, no hay ninguna otra imagen que necesitemos nosotros para representar a Dios. Y en este salmo se hace un llamado realmente conmovedor a cada uno de nosotros a poder confiar en el Señor. Voy a leerlo, está en el capítulo 115 y comienza de esta manera. Dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Acá se destacan las dos características del carácter de Dios, que son misericordia y verdad. En otras partes dice misericordia y justicia. Dios es justo y misericordioso a la vez. Dios, aunque tiene una ley que es clara y específica, también es misericordioso para perdonar a aquellos que han transgredido su ley y están dispuestos a arrepentirse, están dispuestos a recibir el perdón de parte de Dios. Así que estas son las dos facetas de su carácter, justicia y misericordia, y por eso es que Dios es alabado. Y fíjense lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Fíjense lo que va a preguntar el mundo, y nos va a preguntar a nosotros cristianos, ¿dónde está Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Qué interesante esto, tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando, de la idolatría. La idolatría es tratar de representar a Dios con algo, con un objeto, con una estatua, con una imagen, con un edificio, con una persona, con un ser humano inclusive, con líderes religiosos inclusive. Pero Dios nos dice a nosotros que cuando nos pregunten ¿dónde está vuestro Dios?, nosotros tenemos que decir: Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Nuestro Dios es invisible, está en los cielos y se hace visible a través de la vida de Cristo, simplemente. Por lo tanto, no hay necesidad de mostrar ninguna imagen, no hay necesidad de representarlo de ninguna manera, no solamente a Él, sino a tantos otros que ocupan el lugar de Dios. No tenemos necesidad de representar a Dios de ninguna forma. Y ahora en el versículo 4 va a hablar acerca de los gentiles, va a hablar acerca de aquellos que no conocen al Dios verdadero, y fíjense lo que dice, y por esto es tan importante que tanto cristianos, evangélicos, protestantes como católicos escuchen, abran sus oídos a las Escrituras. No es Emanuel Vallejos que está hablando, no es un predicador, no es un youtuber, es la palabra del Señor la que va a hablar ahora. Abran sus oídos para que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Fíjense qué interesante. ¿Quiénes son los dioses de las naciones? Son los ídolos de oro y de plata, son obras de manos de hombre. Tienen boca,
mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Fíjense la descripción que hace acerca de los ídolos de las naciones paganas. Esta no es meramente una burla, este no es simplemente un acto de desprecio hacia las religiones de los paganos. Lo que está tratando de hacernos entender Dios a través de su palabra es de que nunca un objeto inanimado puede representar cabalmente a Dios. Por eso Dios mandó no hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni inclinarnos ante ellas ni adorarlas. Y cuando estuvieron en el monte Sinaí, esto lo cuenta también el Antiguo Testamento, cuando estuvieron en el monte Sinaí, Dios le dijo al pueblo: cuando estuviste en el monte, aparte de oír mi voz, ninguna figura viste. ¿Por qué le dice ninguna figura viste? Porque ellos iban a querer hacer una imagen para representar a Dios. El becerro de oro era una imagen que trataba de representar al Dios de Israel. No era meramente un ídolo pagano de los egipcios, aunque tenía la apariencia de un ídolo de los egipcios, estaban representando al Dios de Israel, al Dios invisible. Y Dios quiere hacernos entender de que ninguna representación humana, ninguna cosa hecha por mano humana puede representar mínimamente a Dios, sino que más bien degrada la imagen de Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, porque solamente su Hijo podía representarle cabalmente. El que mira a Cristo, no a una estatua de Cristo, no a una imagen de Cristo, el que mira a Cristo en su palabra, el que mira a Cristo en la Biblia, ese está mirando la imagen verdadera de Dios. Así que, hermanos, tenemos que buscar esa imagen de Dios y quitar de nuestra casa y de nuestra vida todas esas imágenes que las tradiciones de los hombres nos han enseñado a venerar. De ninguna manera podemos venerar ni mostrar algún tipo de respeto por representaciones humanas de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir: bueno, pero yo como católico no tengo una representación de Dios, tengo una representación en todo caso de los santos o de la Virgen, tengo representaciones de Cristo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice este salmo. En los versículos anteriores vimos que, hablando de estos ídolos, dicen: tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. Y en el versículo 8 dice: como ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. O sea, se compara a aquellos que confían en estos ídolos con los propios ídolos que no tienen capacidad de moverse, ni de hablar, ni de ver, ni de escuchar. Y es una buena comparación, porque nosotros tenemos que escuchar ¿qué cosa? La palabra del Señor. Tenemos que hablar ¿qué cosa? La palabra del Señor. Tenemos que usar nuestros pies, nuestras manos para hacer la voluntad del Señor. Pero si nosotros desobedecemos la voluntad del Señor y vamos tras ídolos hechos por manos humanas, nos convertimos a imagen de ese ídolo que estamos adorando. Si contemplamos a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, nuestra vida se va a parecer más a Cristo. Pero si contemplamos los ídolos, nosotros nos vamos a parecer cada vez más a esos ídolos. Entonces, en el versículo 9 hasta el versículo 13, hace un llamado a diferentes categorías de creyentes. En aquella época, obviamente hablando de Israel, pero para nuestra época tiene diferentes categorías. Dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Le habla a Israel, al pueblo de Dios escogido. Versículo 10, casa de Aarón, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. ¿Quién es la casa de Aarón? Eran los sacerdotes. Este es un llamado al pueblo de Dios y a los ministros, a los que ministran las palabras del Señor. Y si alguna vez escucha este video un sacerdote que fue llamado a ser sacerdote, este mensaje es para usted, porque esto es para la casa de Aarón. Confía en Jehová, no en los ídolos. Él es su ayuda y su escudo. Versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? Quizás son personas que no son parte del pueblo de Israel. Quizás no son ministros que ministran a Israel. Pero son gente que ha escuchado algo del Señor y en su corazón, en su ignorancia, con lo poco que saben, temen al Señor. Y el llamamiento es para todos, para los que enseñan la palabra, los ministros, para el pueblo de Israel, para su iglesia y para aquellos que, aunque no forman parte del pueblo, pero que han escuchado de Dios, teman al Señor. Él es su escudo, Él es su ayuda. Este es el llamamiento. En el versículo 12 dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá,
Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes, tanto para los que enseñan la palabra, para los que la reciben y para aquellos que han oído algo de la palabra del Señor, para aquellos que temen su nombre. Es el llamamiento a confiar en el Señor y no en los ídolos, no en los falsos intermediarios. La Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es la única imagen del Dios invisible. Cristo es lo único que tenemos que mirar y escuchar para poder conocer al Dios verdadero. Y en el versículo 14 dice: Jehová os prospere más y más a vosotros y a vuestros hijos. Bendecidos sois de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Esta bendición del Señor es un llamado para cada uno de nosotros para abandonar la idolatría y la confianza que hemos puesto en ídolos, ya sean instituciones, ídolos humanos, imágenes, estatuas, representaciones de Dios o representaciones incluso de otras personas que ofician de intercesores. ¿Por qué esto aplica también a aquellos que han muerto, es decir, a los santos que han muerto? Fíjense en el versículo 17. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos, los que descienden al silencio, no pueden alabar al Señor y por lo tanto tampoco pueden interceder por nosotros delante del Señor. Por lo tanto, todas esas imágenes, estatuas, estampitas, medallas y cosas por el estilo que podemos llegar a tener en nuestra casa, debemos eliminarlas porque realmente no nos conducen a Dios, realmente no nos acercan a Dios. Solamente contemplar a Cristo es lo que nos acerca a Dios. Dice: mas nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Este pasaje, hermanos, este capítulo completo, realmente para mí ha sido una bendición. Me ha hecho entender de que yo tengo que confiar en un Dios que es invisible, que no lo puedo señalar aquí en la tierra en un templo humano. Aunque Dios habita, ¿no?, con los humildes, con los quebrantados de corazón, yo no puedo señalarlo en un templo humano, no puedo señalarlo en una estatua, no lo puedo señalar en un ministro o en un pastor. No hay un hombre que sea el representante de Dios, como el Papa tiene esta prerrogativa, ¿no?, de ponerse a sí mismo como representante de Dios. No son los hombres representantes de Dios, sino que solamente su Hijo Jesucristo es el representante de Dios. Y a través de su propio Espíritu, del Espíritu Santo, Él está presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hace falta que lo busques en una estatua, no hace falta que lo busques en una imagen, en una medalla, ni en un lugar supuestamente santo, en un santuario, sino que lo podés buscar directamente cada vez que te arrodillás para orar al Padre en el nombre de su amado Hijo, como dice las Sagradas Escrituras. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pedimos a Dios debemos pedirlo en el nombre de Jesucristo, que es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Si te gustó este video y esta pequeña reflexión, déjame tu comentario. Estés o no estés de acuerdo, déjame tu comentario, y si te gustó y te parece productivo, compartilo con tus amigos que consideres que les puede llegar a servir este mensaje, no mío, no de Manuel, sino de la palabra del Señor, que nos llama a abandonar la idolatría de este mundo. Que Dios te bendiga.